Ok, vamos a proyectar. Ok, ahora sí. Muy bien. Llegamos a nuestra tercera clase. Llegamos a la clase de sintomatología en el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. ¿Ok? A ver, vamos a ver cuántos somos ahorita. Bueno, somos poquitos. Somos 14 personas en sala. Me imagino que se irán uniendo porque sí es importante que se lleven toda la información, como ya les he dicho antes. Como siempre les digo, dispuesta a aclarar y escucharlos si es necesario. ¿Ok? Muy bien, vamos a dar inicio recordando que el TDAH es un patrón persistente de falta de atención y o hiperactividad e impulsividad que va a interferir con el funcionamiento o con el desarrollo del individuo, de la persona, ¿ok? Pero me gustaría, como les decía anteriormente, desglosar qué es falta de atención, qué es hiperactividad y qué es impulsividad. Y justamente es lo que vamos a hacer en este momento. ¿Okay? La falta de atención se manifiesta conductualmente en el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, como por ejemplo cuando nos desviamos de alguna tarea, cuando no seguimos instrucciones, cuando no terminamos algún trabajo o algunas actividades, cuando tenemos dificultades para mantener el enfoque en algo, cuando por allí tenemos una conducta, no una conducta desorganizada mentalmente hablando necesariamente, pero sí solemos tener desorden con frecuencia. Y no se puede atribuir al desafío o a una falta de comprensión. Es decir, antes de diagnosticar un TDAH, hemos descartado un trastorno de aprendizaje, un trastorno cognitivo. ¿Ok? Si hablamos entonces no es fácil, no podemos llegar a diagnosticar nada más TDAH, tenemos que ver qué otras cosas pueden estar allí, eh, bien sea limitando o coexistiendo, ¿no? La hiperactividad definitivamente hace referencia a una actividad motora excesiva, ¿ok? Algo que sale de la norma de acuerdo a cada edad, porque cada edad tiene un estándar de movimiento, por así decirlo, ¿no? Como un niño corriendo cuando no es apropiado o excesiva inquietud, golpeteo, locuacidad. En el caso de los adultos, la hiperactividad suele manifestarse como inquietud extrema, ¿ok? O como el agotamiento, por ejemplo, también se manifiesta agotando a otras personas, ¿no? Es como que las otras personas se agotan al estar, al ver la inquietud extrema y el movimiento constante de la persona adulta que tiene hiperactividad. Ahora, eso lo vamos a ver igual más adelante, pero les digo de una vez, esa inquietud o esa inquietud extrema en el adulto no guarda relación con preocupaciones, ¿ok? No tiene nada que ver con estoy preocupado y estoy inquieto, no. Es inquietud motora, ¿ok? En cuanto a lo que es la impulsividad, hace referencia a las acciones apresuradas que van a ocurrir en algún momento sin nosotros haber premeditado. Es decir, las personas actúan cuando hay hiperactividad sin premeditar lo que van a hacer. Es decir, actúan impulsivamente. No proceso lo que voy a hacer, sino que actúo directamente, ¿sí? Sin filtros. La impulsividad se puede ver reflejada en deseos de recompensas inmediatas, en incapacidad para retrasar la gratificación, comportamientos impulsivos que pueden ser manifestados como intrusión social, ¿ok? ¿Cómo es la intrusión social?
cuando interrumpimos en exceso, por ejemplo, una clase, conversaciones de los demás, incluso hasta en la calle, ¿ok? Tomar decisiones importantes sin tener en cuenta ciertas consecuencias, sin evaluar, sin premeditar la decisión que voy a tomar, aceptar trabajos sin la información adecuada puede ser un ejemplo de TDAH en el adulto, ¿no? Pero es lo único que tiene que tener la persona, no. Efectivamente, deben darse otras vertientes, otros síntomas que los vamos a conocer ahora. El TDAH comienza en la infancia. No existe TDAH que empiece en la adolescencia ni en la adultez. El de niño no era así, todo empezó en la adolescencia. O usted no lo notó en la infancia o no es TDAH. Definitivamente. Ningún TDAH inicia en la adolescencia, ¿ok? El requisito es de que varios síntomas estén presentes, es decir, ya vamos a ver cuál es la cantidad mínima de síntomas, eso es pregunta de examen, así que estén muy atentos, antes de los 12 años, ¿verdad? Y transmite la importancia de que tenga una presentación clínica sustancial. ¿Qué quiere decir eso? Que sea algo consistente, que ha estado en el tiempo también, que la información es consistente, que es sólida, ¿ok? No se especifica una edad de inicio más temprana, no hay una edad de inicio o de identificación, no es como que se diagnostica a partir de tal edad. No, eso no lo tenemos claro. Sin embargo, solemos diagnosticar a partir de los 5 años, porque los primeros 5 años tienen cambios. En el caso de los primeros 5 años, es normal la inquietud motora, es normal la impulsividad. Entonces, bueno, por allí que es un poco más difícil llegar. Ahora, cuando son síntomas muy elevados, puede que haya un diagnóstico previo a los 5 años. ¿Okay? El TDAH no se puede diagnosticar en ausencia de síntomas antes de los 12 años. ¿Ok? Ya les comenté lo anterior, muy bien. Cuando hay síntomas de TDAH, cuando esos síntomas aparecen por primera vez después de los 13 años, pasados los 12 años, es probable que se deba a algún trastorno mental diferente, bien sea que puede ser un efecto cognitivo por uso de sustancias o algún otro tipo de trastornos. ¿Okay? La manifestación de estos trastornos deben estar presentes en más de un entorno. Para nosotros asumir que el niño tiene TDAH, tengo que estar segura de que el TDAH se presenta en la casa, en el colegio, cuando voy al banco, cuando voy al parque, o sea, se presenta en diversos entornos, ¿ok? Quizá en alguna casa que haya más estructura, el niño disminuye un poco o controla un poco ciertas actitudes, sin embargo, va a manifestarse, quizás como les digo, con menos intensidad, pero igual se va a manifestar, ¿ok? Los signos del trastorno pueden disminuir, pueden ser mínimos o estar ausentes cuando el individuo recibe, desde pequeño sobre todo, recompensas frecuentes por un comportamiento adecuado. No es que recibe recompensas y ya, no, es que la familia dentro de su estilo de crianza suele premiar el comportamiento adecuado, ¿ok? Tiene una supervisión estrecha, tiene un acompañamiento aún cuando no tenga un diagnóstico, se encuentra en un entorno que es novedoso. De repente esto suele darse, por ejemplo, con familias que de repente suelen tener planificaciones anuales, mensuales, semanales. Entonces, por allí que la rutina puede variar y eso puede ayudar a estos chicos. ¿Ok? Participa en actividades especialmente interesantes, o sea, actividades que son de su interés, porque si al niño no le interesa para nada el béisbol, un ejemplo que me pasó a mí con mi hijo pequeño, no le interesaba para nada el béisbol, yo, nada, por supuesto va a ser beisbolista, porque nosotros amamos el béisbol, y vamos, y yo voy a trabajar su eh, su lenguaje, voy a trabajar con lenguaje positivo, motivador y todo lo que ustedes quieran, no, mis amores, si no le gusta, no le gusta, no le gusta.
¿ok? Y eso lo tenemos que aprender a identificar y a respetar. Entonces, ¿qué pasa? Que, bueno, el muchachito, en vez de batearla con el bate, le daba con el pie, pues, ¿no? Le gustaba el fútbol en ese momento. Actualmente practica otro deporte. Pero cuando los niños desde pequeños practican algún tipo de deporte, suelen regular bastante sus conductas. Suelen, no necesariamente se da, porque no solo influye eso, también influyen otras cosas. ¿Ok? Tiene estimulación externa constantemente, ¿ok? Tiene ese acompañamiento, por ejemplo, de repente hay estimulación a través de pantallas, pero hay una regulación, hay otras actividades, está interactuando en situaciones uno a uno, ¿ok? En el caso del adulto, ¿no? Entonces por allí le ayuda a mantener cierta atención. Nos queda claro que sí pueden haber personas con TDAH, normalmente suelen ser personas que tengan un TDAH leve y bueno, puede ser incluso manejable y puede que toda su vida tuvo TDAH y nunca se dio cuenta, sino que pasó por un estudio genético X, Y, Z y resulta que tiene el resultado de que tiene TDAH. Pueden pasar esas cosas, ¿ok? Ok, esto lo voy a pasar porque es información redundante, no voy a perder tiempo allí, porque pues no he tenido el tiempo de perfeccionar como quiero las cosas, pero igual también es algo que les sirve, es un ayuda a memoria finalmente. ¿Ok? Muy bien, lo que me interesa es que ustedes conozcan los síntomas que están avalados por el manual de diagnóstico. ¿Ok? Es la única fuente viable, primero, para que establezcan test psicométricos. O sea, si usted hace un test psicométrico y usted no está considerando las variables del manual diagnóstico, seguramente eso no tiene validez ni confiabilidad. ¿Ok? Para que ustedes tengan idea más o menos. Muy bien, comenzamos. Atención todos porque aquí se viene la cosa larga y tendida. Déjenme tomar agua, juguito, porque si no me quedo sin boca, sin saliva ya. Muy bien, hablamos de que el TDAH, nuevamente, qué fastidiosa Lady, pero a ustedes nunca se les va a olvidar lo que significa TDAH. Es un patrón persistente de falta de atención y o hiperactividad e impulsividad que interfiere con el funcionamiento o el desarrollo. Se caracteriza, según el DSM, por uno y o dos, es decir, uno, digamos, hace referencia uno a la inatención, a la predominancia inatenta, dos, hace referencia a la predominancia hiperactiva impulsiva. Uno y dos hace referencia a la predominancia combinada. ¿Queda claro la consigna donde dice que se caracteriza por uno y o dos? Para mí es muy importante eso. Uno es predominancia inatenta, dos, predominancia hiperactiva impulsiva, uno y dos, predominancia combinada. ¿Ok? Muy bien. Vale, y pásame mis lentes, amor. Perdónenme. Yo trabajo todo el día y hasta ahora es que me acuerdo que tengo que usar los lentes. ¿Ustedes pueden creer eso? Pregunta de examen. ¿La profesora tendrá TDAH o no tendrá TDAH? ¿Ustedes, ¿Ustedes qué opinan? Corazón el que diga que sí y carita triste el que diga que no. Mi hija sale y dice que sí. Gracias, corazón. Thank you very much. Igual que estaban ahí a la mano. Es que si no, no, como son bastantes letras, no voy a poder, porque tengo que leérselos y explicárselos. ¿Por qué? Porque quiero que lo conozcan tal cual como dice en el manual. ¿Ok? No es lo que dice Lady. Lady también diagnostica a través de lo que aprendió, a través del manual, a través de las herramientas que aplicamos, pero para mí, más allá de las herramientas, prima
todo lo que sale en el DSM, ¿ok? Ok, ahora sí. Entonces, TDAH 1, falta de atención, predominante inatento, lo mismo. Tenemos que tener en cuenta que las conductas se debieron haber presentado durante 6 meses constantemente o más, ¿ok? Y que han sido persistentes, perdón, iba a redundar, durante esos 6 meses en un grado que es inconsistente con el nivel de desarrollo, es decir, no guarda relación la conducta con el nivel de desarrollo e incluso impacta negativamente y directamente en las actividades sociales, académicas o laborales, ocupacionales, en el caso de los adultos. ¿Okay? Nota importante, chicos. Los síntomas no son únicamente una manifestación de comportamiento de oposición, no son una conducta de desafío, no son una conducta de hostilidad o de falta de comprensión de las tareas e incluso de las instrucciones. En el caso de los adolescentes y de los adultos, los adultos, a partir de los 17 años, se requiere tomar en cuenta, ya no es necesario que sean 6 síntomas para establecer un diagnóstico, sino que al llegar a un quinto síntoma ya podemos establecer un diagnóstico. ¿Ok? Entonces, tenemos 1 o A. A menudo no presta atención, mucha atención a los detalles o comete errores por descuido en el trabajo escolar, en el trabajo, si es adulto, o durante otras actividades. Por ejemplo, pasa por alto o pierde detalles. El trabajo suele ser inexacto. 2. Recuerden que son 6 para llegar, en el caso del niño, para llegar a un diagnóstico y 5 si son adolescentes o adultos. ¿Ok? 2. A menudo tiene dificultad para mantener la atención en tareas o actividades de juego, por ejemplo. Tiene dificultad para permanecer concentrado durante conferencias, conversaciones o lecturas largas. ¿Ok? 3. A menudo parece no escuchar cuando se le habla directamente. Por ejemplo, la mente parece estar en otra parte, incluso en ausencia de una distracción que sea obvia. Puede distraerse con sus propios pensamientos. ¿Okay? A menudo no sigue las instrucciones y no termina el trabajo escolar, las tareas domésticas o los deberes en el lugar de trabajo. Por ejemplo, comienza las tareas, pero pierde rápidamente el enfoque y se distrae con facilidad, ¿no? Que era el ejemplo que yo les daba la vez pasada. Voy a hacer una cosa y termino haciendo otra y digo que iba a hacer otra y voy pensando en la otra que iba a hacer y cuando me levanto termino haciendo otra. ¿Cuántas vamos? 1, 2, 3, 4. 5. A menudo tiene dificultades para organizar tareas y actividades, dificultad para manejar tareas secuenciales, dificultad para mantener los materiales y pertenencias en orden, suele ser desordenado o desorganizado. Trabajar y suele tener también problemas a la hora de lo que es la parte del trabajo y una mala gestión de tiempo al punto de no llegar a cumplir plazos en los casos de, por ejemplo, informes laborales, cosas así, o entregas de trabajos a nivel escolar. 1, 2, 3, 4, me perdí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A menudo evita, le desagrada o es reacio a participar en tareas que requieren esfuerzo mental sostenido, por ejemplo, deberes escolares, domésticos, en el caso de adolescentes mayores y adultos, preparar informes, completar formularios, eh, recabar documentos extensos, ¿no? Incluso aquí se puede hablar de trámites que tengan que hacer y los evaden, ¿no? Ojo, ya ahí hablamos de 6 ítems que nos darían un indicador
de que sí puede haber TDAH, ¿ok? Claro, tenemos que contrastar con una historia clínica, con un examen neurológico, y vamos validando y vamos confirmando, ¿ok? 7. A menudo se pierden cosas necesarias para las tareas o actividades, como, por ejemplo, lápices, libros, herramientas, carteras, papeles, anteojos. No los he perdido, se me olvida traerlos, ¿ya? 7. 8. A menudo se distrae fácilmente con estímulos extraños. 9. A menudo suele ser olvidadizo en las actividades diarias, por ejemplo, hacer tareas, hacer mandados. En el caso de los adolescentes, devolver llamadas, pagar facturas, hasta ese tipo de cosas pueden pasar, ¿no? Asistir a citas incluso médicas. Eh, Ahora pasemos, ya tenemos suficientes ítems como para diagnosticar o hacer un prediagnóstico de un TDAH de tipo INATE, ¿ok? Preguntas o comentarios hasta acá. Queda claro que esto es solo para el INATE. Si todos estamos claros, marquemos corazoncitos, por favor. Si tenemos dudas, marquemos carita triste. Ok, muy bien. Continuamos. Vamos a hablar de los criterios diagnósticos del TDAH tipo 2, que es el hiperactivo impulsivo, es decir, TDAH predominante hiperactivo impulsivo, donde igual deben haber por lo menos 6 de los siguientes síntomas que persistieron durante 6 meses, en el caso de las personas a partir de los 17 años en adelante, con 5 síntomas es suficiente para establecer el diagnóstico, igual que en el caso anterior, ¿ok? Vamos con el 1. A menudo juguetea o da golpecitos con las manos o los pies, se retuerce en el asiento. 2. A menudo deja el asiento en situaciones en las que se espera que permanezca sentado, deja el lugar en el aula o en otras situaciones que requieren que permanezca en un lugar específico, en el salón, en la oficina o en situaciones que requieren permanecer en ese lugar, ¿ok? O sea, en el banco, en cualquier lugar. 3. A menudo corre o trepa en situaciones en las que no es apropiado. Ojo, en adolescentes o adultos puede limitarse a sentirse inquieto, ¿no? Normalmente esto no suele verse en los adultos, pero también puede ser por ahí que salga, ¿no? Dependiendo de la gravedad. 4. A menudo es incapaz de jugar o participar en actividades de ocio en silencio, ¿ok? A menudo está en movimiento, actuando como si lo impulsara un motor. Por ejemplo, no puede estar quieto, se siente incómodo por un tiempo, si está tranquilo por un tiempo prolongado, como por ejemplo en restaurantes, reuniones, o los demás pueden percibirlo como inquieto o difícil de mantener. ¿Okay? 5. A menudo habla en exceso. Nosotros le llamamos a el habla en exceso verborrea. ¿Ok? Entonces suelen hablar en exceso. A menudo suelta una respuesta antes de que se haya completado una pregunta. Por ejemplo, completa oraciones de las personas, no puede esperar el turno en una conversación, ¿ok? Que esto va relacionado a la impulsividad. A menudo tiene dificultades para esperar su turno mientras espera en la fila. Va relacionado a la hiperactividad y la impulsividad. A menudo interrumpe o se entromete con los demás. Se entromete en conversaciones, en juegos, en actividades, ¿ok? Entonces, ya acá tenemos, a ver, A, B, C, D, E, F, G, H, I. Igual, 9 ítems suficientes para llegar a un diagnóstico, ¿sí? ¿Qué pasa para establecer el diagnóstico combinado? Que se deben dar 5 o 6 ítems de cada uno de ellos, ¿ok? No es que tengo 2 de aquí y 1 de acá y ya tengo TDAH combinado, no. Debo cumplir, si soy niño o adolescente hasta los 16, 6 ítems
del inatento, 6 ítems del hiperactivo impulsivo. Si tengo 17 años o más, tengo 5 ítems por lo menos del inatento y 5 ítems del hiperactivo impulsivo. Preguntas o comentarios hasta acá, chicos. ¿Vamos todos claros? Si no tenemos preguntas ni comentarios y se entiende hasta ahora la clase, por favor marquen corazoncito. Si alguien no entiende, marque una carita triste para poder visualizarlo. ¿Ok? Creo que hoy estamos poquitos ahí conectados. Mi voz se escucha un poco más bajita porque, bueno, hoy ha sido un día de bastante trabajo, pero igual dándoles lo mejor. Yo encantada de estar aquí con ustedes, espero recibir esa misma receptividad, tener esa misma receptividad, perdón. A veces cuando estoy cansada redundo más de lo normal. Ok, hay algunas consideraciones importantes que tenemos que ver y es que varios síntomas de falta de atención o hiperactividad estén presentes antes de los 12 años. Eso se los vengo diciendo desde mucho antes. Varios síntomas de falta de atención, de hiperactividad, impulsividad, se presenten en dos o más entornos, eso ya lo habíamos conversado también, y que exista evidencia clara de que estos síntomas interfieren o reducen la calidad del funcionamiento social, académico o en el caso del adulto ocupacional, o sea, de trabajo laboral. Los síntomas no ocurren exclusivamente durante el curso de alguna otra enfermedad o trastorno, esquizofrenia, trastorno psicótico, no se explica, o sea, no tiene explicación por otro trastorno, ¿ok? Tampoco ya hemos descartado trastorno de ansiedad, disociativo, de personalidad, hemos descartado un montón de cosas para poder considerar que es un TDAH. Y tenemos que especificar si la presentación es combinada, que ya les expliqué, deben estar los criterios de ambos, la presentación predominante inatenta y la presentación predominante hiperactiva. Adicional a ello, vamos a explicar o vamos a especificar, ¿sí? En este caso, si está en remisión parcial, es decir, si se cumplen los criterios completos durante los últimos meses y los síntomas aún resultan en un deterioro funcional del funcionamiento social. ¿Okay? Tenemos que hablar también de la gravedad, ¿no? Tenemos que especificar si la gravedad es leve, moderada o severa. En el caso de la leve, hablamos de que hay pocos síntomas o solo los necesarios, es decir, de 9 síntomas, solamente 6 o 5, dependiendo de la edad, ¿verdad? Si es que hay alguno, están presentes, si puede que haya uno más adicional, pero esto no altera demasiado, no le genera demasiadas dificultades en el funcionamiento. ¿Ok? En el moderado, los síntomas o el deterioro funcional se encuentra en un punto medio entre el leve y el grave. ¿Ok? Y en el severo es que hay muchos síntomas en exceso, incluso pueden estar todos los síntomas en exceso, varios de estos síntomas son particularmente severos, ¿sí? Están presentes, o los síntomas resultan en un deterioro marcado del funcionamiento social o laboral de la persona. Esto es un resumen también, como que con palabras más digeribles para que tengan una idea más o menos, ¿sí? Chicos, preguntas o comentarios hasta acá. ¿Nos quedaron claras las características? Son sumamente sencillas, sí, pero ya nos queda claro que el diagnóstico no es tan sencillo, ¿verdad? Porque, a ver, quiero que alguien levante la mano y me diga por qué o sea, es muy sencillo ver tenemos súper claras cuáles son los síntomas, pero ajá, ¿por qué no es tan sencillo establecer un diagnóstico? ¿Quién me dice su idea de por qué? ¿Quién me justifica la dificultad del diagnóstico? A ver, Doris, te escuchamos.
Puedes abrir tu micrófono, mi corazón. Hola, hola. ¿Puedes abrir tu micro? Está cerrado, ya. Ahora sí, buenas noches. Ya, ya, buenas noches, perfecto. Sí, Te se dificulta. escuchamos. ¿Por qué, Ajá, por qué se hace difícil establecer un diagnóstico si es tan sencillo? Mira, es súper sencillo, ¿no? Este tema ajá. del DSM, ¿verdad? Se lee fácil, pero como bien usted lo ha explicado, hay que hacer a un lado el tema no solo de los síntomas, sino también evaluar todo el tema de genética, en el caso del neurólogo, hacer los exámenes pertinentes. Hay una serie de factores que hay que tomar en cuenta adicionales a los que leemos allí. Hay que descartar además los demás trastornos mencionados. Así es, Se así es. hace, Empezamos normalmente. creo que el término Dime, médico se llama anamnesis, que es la el recopilación de término, te anamnesis, escuchamos. ajá, recopilación de información sobre la historia clínica de un paciente. Exactamente. Ajá, Hacemos una anamnesis, hacemos una historia clínica. Aparte de la historia clínica y la anamnesis, aplicamos pruebas. En el caso de los niños, yo suelo aplicar un juego diagnóstico para ver cómo se comporta el niño. Evalúo a través de, si el papá viene y me dice, mira, es que no, yo estoy seguro que tiene TDAH, no sé qué, aplico las pruebas psicométricas, voy evaluando para ir observando, ¿no? Que el papá te pida, hazme las pruebas psicométricas, ok, chévere. No te dice las pruebas psicométricas, porque ellos no saben, ¿no? Te dice, hazle la prueba de TDAH. Entonces tú comienzas a aplicar distintas, o sea, una batería de test, se llama así, y comienzas a indagar, pero comienzas a descartar con la historia clínica y con la anamnesis si puede deberse o no, a través de, por ejemplo, evaluaciones neuropsicológicas. A mí me gusta bastante el cumanés y el cumaní. Ahí puedes tú ver el nivel de comprensión verbal, el lenguaje, la atención, ya por allí ves funciones ejecutivas, entonces por ahí te da unos buenos indicadores. A mí me gusta aplicarla, no es para TDAH, pero te da indicadores de funciones ejecutivas que guarda relación con el TDAH. O si hay problemas de atención, entonces por ahí te vas guiando si tienes que descartar algo emocional, te sale todo bien, entonces yo me iría por un descarte emocional, no cognitivo, ni de TDAH directamente, ¿no? Entonces hay que ir viendo bien para hacer un diagnóstico adecuado, ¿ok? Muy bien, Doris. Los quiero invitar, chicos, el video es largo, interesante como todos los videos que les he mostrado, pero este es uno de los más interesantes. No, mentira, el de Mario también. Es que no los sé clasificar. Para mí todos son súper importantes. Pero este particularmente nos va a sensibilizar mucho y acompañado de la sintomatología, nos va a ayudar a entender cómo vive una persona con TDAH, el propio trastorno, pero no solamente desde la perspectiva infantil, porque acá no hablan niños, hablan desde adolescentes hasta adultos y adultos mayores. ¿Ok? Muy bien, presten atención. Les voy a hacer preguntas después. ¿Ok? ¿De pequeño sacabas de quicio a los que te rodeaban? Pues claramente sí, ¿vale? Cuando tienes TDAH, que es trastorno por déficit de atención y hiperactividad, pues
se caracteriza por tener un déficit de atención y encima ser un terremoto. Entonces, claro, tu familia se vuelve loca. Antes y ahora suelo sacar muchísimo de quicio a mis padres y a mi hermana, sobre todo. En mi familia no entendían por qué, a pesar de que parecía que era buena y que tenía buena intención, no obedecía nada. Sí, yo era una persona muy movida, era el típico niño terremoto que no hay manera de que esté sentado. Decía lo primero que se me pasaba por la cabeza. O sea, me decían que ordenara y nunca ordenaba. Me decían que llegara a tiempo y siempre llegaba tarde. Me pedían una cosa y se me olvidaba a los 5 minutos. No paraba de hablar en ningún momento. Ahora soy padre y bueno, tengo unos cuantos hijos, tengo 9 hijos, tenemos 9 hijos y con 5 con TDAH y tú nos sacabas de quicio. Yo creo que, bueno, es verdad que era movida en comparación con mis otros 4 hermanos. Bueno, sobre todo mi madre a la cabeza, que son las grandes sufridoras de tener hijos TDAH. Mi madre comprándose el lote de bajarse de la vida todo el rato, que es lo que me decía siempre. Y bueno, con mi hermano pues peleas todo el rato, 24 horas. Aparte de ser un terremoto, a mí me encantaba cambiar los muebles de sitio. Y mi madre se volvía loca, claro, imagínate. Cambiaba la mesa, cambiaba la cama, todo el rato. Bastante frecuente en todos los TDAHs que nos apunten a todo, pero deportes, arte, música. Creo que he tocado todos los instrumentos que lleva una orquesta, he hecho todos los deportes del mundo. Los niños con TDAH, con trastorno por déficit de atención e hiperactividad, son niños muy impulsivos, verbalmente y en acción no paran quietos, necesitan siempre estímulos nuevos, son totalmente distraídos, les cuesta estar quietos y bueno, yo encajaba perfectamente en esa descripción. Mi familia siempre ha sido muy abierta y bastante artística y le gusta, creo que le gusta bastante el tema del conocimiento y, por ejemplo, no me importaba mucho si me ponía a desmontar algo o a construir otra cosa. Así que yo creo que a ellos personalmente no les he sacado de quicio. Me apuntaban a bastantes campamentos en verano, bueno, en principio porque yo era muy fan y los pedía también, y yo creo que luego porque era bueno para la paz mundial y la de mi casa en realidad, que estuviera fuera un tiempo. Cuando era pequeño, una doctora me dijo que para mí comer y dormir era perder el tiempo. Solamente quería jugar o estar en mi mundo, no quería hacer nada más. Al final, con tantos niños y con tanto TDAH en casa, es verdad que es un poco circo, ¿no? Mi madre nos suele decir que tenemos pánico al silencio, no nos callamos ni bajo el agua. Es un circo, pero es un circo muy bonito, es un circo desde luego entretenido. Una gran frase que me acompaña toda mi vida es que el único Dios verdadero que tenemos las personas con TDAH es el movimiento, la cinética. Eso es lo único que a todos nos mueve. Tú pones movimiento y hacemos todos y nos vamos. En el colegio no podías estarte quieto. No podía estarme quieto. Imposible. Yo tampoco. Creo que mi récord lo conseguí en cuarto de la ESO cuando en una clase me caí 3 veces de la silla. Creo que ahí ya se demostró que realmente no me podía estar quieta. Estaba escribiendo una suma y al rato estaba escribiendo una resta y no me daba cuenta. No lo controlaba. Intentaba siempre balancearme y eso, en ese momento yo no sabía que a mí me ayuda muchísimo a concentrarme y los profesores les daba miedo que me fuera a caer, cosa que nunca me ha pasado, y me lo prohibían constantemente, cosa que me estresaba bastante. En el cole tienes que estar 8 horas casi sentado, pues claramente no podía estar quieta, era aburridísimo. Porque los TDAH tenemos como un malestar. Y ese malestar intentamos quitárnoslo de alguna manera y por eso surge la hiperactividad, porque tenemos que cambiar de actividad para intentar quitárnoslo de encima. A mí de pequeño me castigaban constantemente. Recuerdo que estuve muchísimo tiempo en el pasillo castigado y estaba casi más tiempo en el despacho del director que en clase. Constantemente me estaban echando broncas por hablar demasiado con mis amigos, con cualquiera que tuviera al lado. Los profes, pues digamos que te decían, pues venga, estás muy despistado, te ponían en las notas, falta de atención. Pero tampoco era un mal estudiante, lo que pasa es que tenía el constante mundo de los profesores diciéndome que me callara, que no hablara con el de al lado, que no me moviera. Los profesores no sabían por qué hacía eso, por qué les desobedecía y ni siquiera yo sabía por qué lo hacía. No sabía que tenía TDAH y no sabía por qué me tenía que mover todo el rato. Los profesores entendían lo que nos pasaba. En mi caso, hace muchos años, casi 35 o 40 años, no lo entendían.
En mi caso es verdad que se les avisaba, se les explicaba cuál era tu problemática o tu situación. Un profesor, que se lo agradezco en el alma, se dio cuenta de que yo nunca tenía libro. Entonces, en los recreos me hacía ir al despacho a aprender a leer en alto. Entonces, evidentemente, cuando yo era pequeña, yo le odiaba porque, o sea, me quitas la única parte del colegio que me gusta, que es el recreo. Pero luego se lo agradecí un montón porque aprendí a leer al ritmo de los demás. Cuando tienes que dar clase a un montón de niños, al final atender las engorrosas individualidades pues cuesta y es más fácil pues quizá echar la bronca o castigar que otras cosas. Así que sí, yo enseguida fui etiquetado como el malo, el travieso y con esa etiqueta me quedé toda la infancia. Me hacían apuntar los deberes en la agenda y enseñársela a la profesora para asegurarse que me los había apuntado, porque lo que no estaba apuntado para mí no existía. Todo lo que me decían era muy negativo y pues yo llegaba a casa y pues me sentía un poco mal. Y pues creas que nos afectaba un poquito. Pero yo seguía igual. No paraba. Yo no podía estar, 8 horas en el cole y luego 2 horas en casa sentada, imposible. Entonces yo me ponía a hacer el pino, me ponía a hacer volteretas y mi abuela detrás. Carmen, cariño, venga, ¿quién es Napoleón? Y yo que sé quién es Napoleón, déjame en paz. Y entonces ella al final conseguía que yo me aprendiera quién era Napoleón, adaptándose a mi manera. Yo haciendo el pino y al final pues sabía quién era Napoleón. Entonces se lo agradeceré siempre. La única forma de hacer los deberes era teniendo a mi madre conmigo sentada vigilándome. Y eso lo hice hasta los 16 años, que es cuando me harté. Pero si me dejaban sola, era incapaz de concentrarme y podía pasar horas perdiendo el tiempo y sintiéndome culpable a la vez. Bueno, mi madre, a la hora de estudiar a veces conmigo, me dice que la quito horas de vida, incluso meses. Dice que a los 80 años ya no va a llegar. Pero somos muy buenos a la hora de aprender cualquier tipo de cosa que a la gente le parezca que no sirve para nada. Nos pones un documental de palomas en Guinea Ecuatorial y su reproducción y aprendes todo eso, lo aprendes muchísimo. O te pones cómo se fabrica una chancla en Islandia y ese dato lo tienes. A los TDAH, sobre todo cuando no nos han diagnosticado a tiempo y hemos crecido sin saber lo que nos pasaba, tenemos la autoestima muy machacada. Tenemos que trabajar mucho porque hemos pasado toda la vida haciendo mal cosas que intentábamos hacer bien y todo el mundo se imaginaba que era porque somos vagos, somos tontos, somos rebeldes, somos egoístas. A un chaval que se tiene que enfrentar a ese mundo con una autoestima lesionada puede tener un problema muy grande. Un chaval con la autoestima reforzada, lo sacas adelante y se puede convertir incluso en un gran líder, ¿por qué no? ¿Cuándo te enteraste de que tenías trastorno por déficit de atención e hiperactividad? Me enteré a los 29 años. ¿Cuándo me enteré? Me enteré a los 7 años. Me lo diagnosticaron con 18, 19 años, no me acuerdo porque si me acordara no tendría TDAH. Yo sabía hace años que padecía este trastorno, aunque legalmente me lo diagnosticaron hace 5 años. Yo me enteré ya cuando era ya mayor, con 49 años. Mi padre fue el último en diagnosticar, creo, en casa y mi madre, claro, después de tantos hijos, le miraba y decía, bueno, no estás diagnosticado, pero no te preocupes, que ya te diagnostico yo. A mí de pequeño, por mi mal comportamiento, mis padres me llevaron a varios psicólogos, pero nunca me diagnosticaron TDAH en su día. Y ha sido ya de más mayor cuando me han sugerido que posiblemente lo tuviera porque encajo en lo que es un TDAH. El psiquiatra al que yo fui, que me llevaron mis padres realmente porque yo no quería ir, fue el que me diagnosticó el trastorno por déficit de atención y hiperactividad y el que me ayudó a conseguir lo que he conseguido hasta ahora. Siempre había sabido que tenía algún problema, pero pude más o menos ir arreglándomelas. Cuando aumentaron las responsabilidades, primero con el trabajo y después sobre todo con el nacimiento de mi primer hijo, la cosa se volvía totalmente urgente, porque si no has de comer a un hijo se te muere. Entonces sabía que tenía que poner cartas en el asunto. Pues como ya estábamos todos un poco a por uvas, como se dice en la casa, nos hicieron un estudio, nos mandaron a Barcelona a hacernos un estudio, a mi abuelo, mi padre, mi hermano y yo. Mi madre hizo unas vacaciones esos días y nos hicieron unos estudios en la Universidad de Barcelona, que no me acuerdo cómo se llama, y salió que teníamos todos muchísimos TDAHs y mi abuelo a la cabeza. Empecé a frustrarme en la ESO, ahí empecé a tener crisis de ansiedad porque no llegaba
y entonces a raíz de esas crisis de ansiedad me diagnosticaron un trastorno de ansiedad y al ver de dónde venía vieron que efectivamente era un trastorno de déficit de atención con hiperactividad y que esa era la causa de mis ansiedades y de mi frustración académica. Por una casualidad, vi por internet la lista de los síntomas de TDAH y de repente vi juntos todos los problemas de mi vida. Y además eran síntomas que yo sabía que tenía, pero nunca habría unido en lo mismo. Entonces fui a una asociación, me dieron la referencia de varios médicos que lo trataban bien y cuando ya fui a hacerme los tests me dijeron que obviamente tenía TDAH. A raíz del diagnóstico del psiquiatra entendí lo que me pasaba, es decir, le puse un nombre a esta cosa que yo tenía que no me dejaba ni estudiar, ni concentrarme, ni nada y ser un terremoto. Entonces, gracias a él, pues por lo menos ya supe cómo encauzar ese problema. ¿Se puede llevar una vida normal sin medicación? Yo creo que es complicado. Eso me ayuda a mí. La medicación. El trastorno de TDAH no es más que un trastorno neurológico, o sea, no tiene más que una parte del cerebro que parece ser que es más inmadura. Hay partes del cerebro que no han madurado correctamente y el ciclo de algunos neurotransmisores, la dopamina sobre todo, pero también otros, no se queda atascado. Cuando estaba en el cole no sabía lo que me pasaba, de repente me medicaron, llegué a la universidad, todo aprobado, no es magia, realmente ha sido gracias a los profesionales que me han tratado. Evidentemente la medicación ha hecho su papel, me ha ayudado y me ha igualado a la población normal. Yo creo que es muy difícil llevar una vida normal sin medicación para el TDAH. Yo no tomo medicación, ¿vale? Por una TDAHada. Se me olvidó renovar las recetas. Esto es un tema muy polémico siempre. ¿La medicación te echa un cable? Yo la he tomado y hay momentos en los que te echa un cable. ¿Para toda la vida? Bueno, pues es que son medicaciones fuertes como para tomarlas para toda la vida. Además, te echa un cable en unas cosas y te altera en otras. O sea, tan pronto estás concentrándote mucho, pero se acaba tu vida sexual porque echa problemas hacia esa zona también. La medicación no te hace que de repente de la noche a la mañana seas una persona centrada, seas una persona tranquila, seas una persona sin déficit de atención. Te ayuda a que el impacto en tu vida sea menor. Por mi experiencia, si te diagnostican de pequeño, puedes ir creciendo en todas las fases importantes en las que se forma tu personalidad, sabiendo lo que te pasa y aplicando técnicas que te ayudan a tener un buen hábito de orden, a tener una buena salud emocional. Pero si tu diagnóstico llega de adulto, tienes demasiados pesos y es muy difícil vivir bien sin medicación. Se puede conseguir, pero bien es difícil. Ahora no estoy medicada, cuando acabé la universidad retiramos la medicación y al principio sí que era un poco como, ay, no quiero dejarla, porque si la dejo voy a volver a ser un terremoto. Yo he probado todas las medicaciones legales ahora mismo en España y solamente me funcionó una, que luego tuve que dejar por efectos secundarios. Entonces yo tuve una ventana de unos 6 meses en los que tomé medicación y de repente entendía por qué todo el mundo vivía tan tranquilo. ¿Eres tan inquieto ahora de mayor como cuando eras pequeño? Soy tan inquieto, sí, no hay matices. Cuando puedo hablar con una persona por teléfono, puedo cruzar 20 veces la calle, dar 6 vueltas a la manzana, subir 4 veces las escaleras. No he medido nunca cuánto tiempo puedo llegar a estar sentado, pero yo creo que a partir de los 15 minutos lo empiezo a pasar mal. De verdad. O sea, ahora mismo ya empiezo a necesitar como un break en mi vida. Por ejemplo, si yo me siento contigo a ver una película, desde que tú te sientas hasta que yo consigo sentarme va a pasar más o menos un cuarto de hora y me tendrás que contar lo que ha pasado, porque la idea de sentarme para mí es una agonía. Entonces iré al baño 5 veces, cogeré algo que me apetece comer, me cogeré una manta, responderé a 58 tweets y después conseguiré sentarme durante 15 minutos y luego volveré otra vez a empezar. Cuando estabas en clase, pues te movías, te saltabas, te levantabas, hablabas. Ahora pues buscas maneras de canalizar esa inquietud. Puede ser andando cuando hablas por teléfono, moviendo una pierna, con el boli cuando haces trabajo haciéndolo girar. Canalizas de otra manera. Sigues siendo inquieto, eso siempre lo vas a ser. Cada día estoy más metido en más deportes y más cosas, pero yo creo que es como una especie de bucle. O sea, cuanto más hago, más intensidad me pide la vida. Sí, cada vez me cuesta más estar quieto. O sea, ya es que no voy ni al cine de
no puedo ir al cine. En mi caso, yo era más inquieto de pequeño que ahora. Con los años yo creo que he perdido esas ganas irrefrenables de moverme y además me imagino que he aprendido también a controlarlas y ahora puedo estar sin ningún problema sentado en cualquier sitio, pero cuando era pequeño no había forma. Yo sigo siendo joven, tampoco he sido tan mayor. Yo creo que he madurado un poquito y bueno, ahora soy menos inquieto, porque antes no paraba, no me controlaba. Soy muchísimo más inquieto, muchísimo más, sobre todo mentalmente. De hecho, si se me ocurre algo, tengo que empezar a hacerlo en el momento en el que se me ocurre, porque si no me puedo volver loco. Y como generalmente no tengo tiempo de ponerme a hacer lo que quiero hacer en el momento en el que se me ha ocurrido, pues suelo llevar un cuaderno encima en el que apunto todo. Eres mayor, entonces tienes que aparentar ser mayor, ¿vale? Pero realmente en el fondo sigo siendo igual de inquieta que cuando era pequeña. Lo que pasa es que ahora lo exteriorizas de otra manera. Buscas otros canales para que también no molestar o no atolondrar a la gente que te rodea, porque al final eso es un poco... los agotas, tú no te agotas, pero los demás sí. Los TDAH, los que tenemos trastorno por déficit de atención e hiperactividad, somos muy despistados. No solamente despistados, nos cuesta mantener la atención donde la queremos. Si entro en un bar o en un recinto con varias personas, sobre todo una multitud, mi mente no me deja filtrar todo a mi alrededor o a la persona con la que estoy tratando, y escucho todas las conversaciones y es agotador porque estoy pendiente de todo. Cuando vamos a un restaurante estamos todo el rato escuchando todas las conversaciones, por eso muchos de nosotros hemos ido a hacernos pruebas de audición. Yo cuando fui hace un par de años me dijeron que tenía oído de espía. Sí, muchas veces te es distinta en la forma ya solo de organizar tu cabeza. De pequeños, bueno, nosotros en el colegio nos daban la típica carpeta con separadores. Mis amigas tenían pues las hojas de matemáticas con las matemáticas, las de lengua con las de lengua. Mi carpeta era todo en el medio. Donde tenía que poner dónde te iba cada cosa, mis hojas estaban en medio, mezcladas, pues ciencias con matemáticas, con lengua, con historia. Y mi cabeza es un poco así. Porque los TDAH no somos capaces de ordenar. Nosotros necesitamos el orden tanto como otros. Yo estoy segura de que hay TDAHs que se autoengañan diciendo que les encanta el caos, pero necesitamos el orden. Y sin embargo no paramos de generar caos. Soy muy caótico, no sé coger una cosa y meterla ordenadamente en una estantería. El ejercicio de decidir, de tomar decisiones y de decidir dónde va a ir cada cosa, a nosotros nos sume en un mar de indecisión que nos genera muchísimo estrés. Entonces, para mí, saber qué voy a hacer con este libro o si puedo tirar esto, termina siendo una mañana de 3 horas que termino llorando, seguramente. La rutina es el infierno. Es una tragedia. O sea, es divertido porque en casa igual te levantas por la mañana y ves que mi madre pues, nos está recordando: lávate los dientes, tú te tienes que hacer la cama, tú tienes que desayunar, porque una rutina tan sencilla como la de levantarse, desayunar, ducharse, lavarse los dientes, te lía. Somos muy desorganizados, tenemos problemas con las funciones ejecutivas y entonces nos cuesta todo lo que sea pensar un plan para conseguir un objetivo y realizar esos pasos. Para mí, por ejemplo, hacer una maleta, organizar una charla, organizar una actividad, planificar las cosas, me cuesta una barbaridad. Ahora como adulto sí que me sigo sintiendo algo distinto, pero ya en el buen sentido. No, supongo que he adquirido algunas herramientas para lidiar con todo lo que me muevo y lo que me distraigo, y es distinto quizá en el buen sentido, porque las partes malas de ser distinto las he ido arreglando. Las características más comunes del TDAH son una dificultad para regular la atención. No solamente nos cuesta prestar atención, sino que a veces nos cuesta dejar de prestarle intensamente a algo que nos interesa. La organización, las funciones ejecutivas, el sentido del tiempo, el sentido de la orientación, una dificultad para regular las emociones y también una hipersensibilidad, incluso física, a todos los estímulos que nos llegan por todas partes. A veces hacemos comentarios que no van
con mala intención, pero que están completamente fuera de lugar. El don de la oportunidad no es lo nuestro. El TDAH tiene un rigor en los filtros mentales menor que otra persona. ¿Y luego te ves diferente? Pues sí, porque nunca sabes cuándo puedes hablar y cuándo no puedes hablar. Te dicen todo el rato que digas lo que piensas, pero cuando lo dices estalla el planeta, porque ¿qué te parece mi vestido? Me parece una mierda, tu vestido me parece una mierda. Y entonces no, pero eso no lo puedes decir. No lo meditas, no lo piensas, lo sueltas y de repente ves que la cara de la otra persona cambia completamente y dices, igual he metido un poco la pata. Este es un tema clave, el de tener amigos en la vida de un TDAH. No creo que me cueste hacerlos. ¿Me cuesta mantenerlos o empatizar y cuidar a un amigo, que es lo que te falta? Yo creo que sí, que lo reconozco. Muchas veces se me olvidan cosas importantísimas de su vida que me han contado, que se van a casar, que se ha muerto su madre, que tienen un examen, y es muy fácil que lo interpreten como falta de interés. Al ser una persona dispersa, te olvidas de contestar un WhatsApp, te olvidas de que has quedado con una persona, llegas tarde y parece que estás descuidando esa amistad. Me sigo viendo distinta a los demás ahora, pero bueno, he conocido a más gente distinta y ya lo llevo bastante mejor. En nuestra casa, que somos 9, hay 5 con TDAH y 4 que no. La premisa es aprendete a creer como eres, o sea, no hay más. ¿Qué ha sido lo más frustrante de tu vida? Yo creo que tenemos poco tiempo en este programa para hacer la lista de frustraciones. Me cuesta muchísimo elegir. Bueno, lo más frustrante es que me dijeran a mí que soy maleducado. Pues aparte de mi vida misma, el no haber podido llegar a la universidad, por ejemplo. Estudiar para mí ha sido lo peor, porque se me daba muy mal y no me gustaba. Esa desorientación me llevó a abandonar mi gran pasión, que era hacer cine. Mi mayor frustración es, bueno, levantarte por la mañana, hacer tu lista de cosas que tienes que hacer durante el día y un día ver que has conseguido hacer las 25 cosas y al día siguiente ver que no eres capaz de hacer ni media. Sobre todo en el ámbito de lo personal, de los amigos a los que no he podido estar, a los que no he podido responder cuando me necesitaban por estar distraída con otras cosas, que es algo que nos cuesta mucho. Y también en el ámbito de lo académico, de lo profesional, siempre me he visto llegando mucho más atrás de lo que yo sabía que podía conseguir. Pues me imagino que para la gente que encaja más en ir por el camino establecido es más sencillo que para alguien que ve que por ahí no quiere ir y se tiene que meter por otro lado, porque el camino por el que va todo el mundo está más abierto, más asfaltado, y a lo mejor ha sido frustrante meterme por las zarzas toda la vida yendo hacia donde yo quería ir. ¿Es complicado tener pareja? Con TDAH sí, es complicado. No consigo como mantener relaciones de pareja de más de 15 minutos. Tienes que encontrar a alguien que te equilibre un poco, ¿vale? Si imagínate que me junto con otro como yo, pues mal, mal. Sí, supongo que tienes que encontrar a la persona a la que no satures y ya está. Pues la verdad es que las parejas con las que he estado o eran peores que yo o como yo, así que a mí no me ha parecido complicado tener pareja. De hecho, hay gente a la que esta personalidad de estar constantemente activo le gusta. Muchas veces nos cuesta escuchar al otro, nos cuesta cumplir con las cosas que hemos dicho que vamos a hacer porque directamente se nos olvidan. Y eso hace que, y también que seamos demasiado emocionales, puede hacer que terminemos disgustados por cosas mínimas. Sí que es verdad que hay veces que pues, a mí me da pues, a las 12 de la noche por ordenar el armario. Pues sí, y punto. Entonces pues él, como se pone muy nervioso, pues se va, pero me deja. Entonces eso se lo agradezco mucho. O cambiar muebles, yo cambio todo de sitio, pero luego lo vuelvo a poner en el mismo sitio. Entonces él se pone de los nervios, pero me deja. De hecho, conocer el TDAH es igual de importante para la persona que lo sufre que para su pareja. Y cuando la pareja lo entiende bien y es su aliado, puede ser la salvación del TDAH, puede ser su medicina. Yo no compro lotería. A mí ya me ha tocado la lotería con mi mujer y es así. Pero ahora él entiende perfectamente lo que me pasa y los dos sabemos regular esas expectativas. Sabemos que no podemos hacer ciertos planes, sabemos que si queremos salir a tal hora, él ya sabe que necesita empezar a meterme prisa 2 horas antes. Y a la vez hemos sabido, por ejemplo, repartir las tareas no 50 y 50 para todos, sino según las capacidades de cada uno.
de las parejas ya empiezo, o sea, utilizo esta plataforma para buscar parejas si hace falta, no tengo ningún problema, aquí escribís al programa donde sea, ya está, si es que es así. ¿A la hora de trabajar tienes limitaciones? Pues en mi caso, no. Yo personalmente a la hora de trabajar he utilizado mis limitaciones como fuertes en realidad. Es decir, no me he enfrentado tampoco a trabajar en cosas donde veo que voy a ir al dramatismo. Yo a la hora de trabajar tengo mi agenda perfecta, mis tareas perfectas, ordenadas, 15 minutos para esto, 20 para otro. No cumples ni la primera tarea. Hasta que, de repente, al día siguiente, las haces las 25 de corrido. Al principio tenía muchísimas. Trabajaba en una oficina y da igual lo que haga en una oficina, que lo voy a hacer bastante regular y sobre todo voy a ser muy infeliz. Llegas por la mañana y tu jefe te dice, bueno, pues tienes que llamar a este, hacer esto, y lo otro, y lo otro, y lo otro, y te da el planning del día y dices, bueno, espérate un segundo, que para cuando termine la primera cosa que me has pedido, del resto no me voy a acordar. A mí a la hora de trabajar sí que me cuestan los trabajos repetitivos de oficina. Incluso estar 2 años seguidos en los mismos estudios o el mismo trabajo me cuesta. Siempre doy saltos de un sitio a otro. Pero no considero que tenga limitaciones porque hay trabajos que precisamente requieren a alguien muy activo, muy movido. He tenido la gran suerte de encontrar el trabajo de fotografía, que parece que está hecho a medida para mí, porque tengo mi propio horario, hago cosas que siempre me gustan, pero he aprendido también dónde están mis limitaciones. No puedo hacer sesiones largas de más de 3 horas o proyectos a largo plazo durante semanas, porque decae la motivación y lo haré mal. Y no puedo llevar bien toda la parte de gestión, para la que me ayuda mi marido, que es como mi ángel de la guarda, y hace toda la parte administrativa. Yo ahora soy fisioterapeuta y también soy entrenadora de gimnasia artística y me encanta mi trabajo, doy todo de mí y creo que no pasa nada por tener déficit de atención y hiperactividad. Y bueno, yo lo que quiero ser en un futuro es guardia civil. Y eso me lo dicen cada 2 por 3 mis padres, que si quiero ser guardia civil, que te pongas a estudiar. Ahí voy. ¿Hay algo que te desagrada de los demás? A ver, por ejemplo, que te pregunten, ¿pero vas al psicólogo? Como si estuvieras loca, por ejemplo, y dices, pues sí, no pasa nada, muchísima gente va al psicólogo y no estamos locos. La lentitud, la gente que te habla así... Bueno, es que no sé ni llegar a esa velocidad, pero la gente que te... Buenos días, ¿qué? Y es como... Arranca por el amor de Dios, o sea, que se te está consumiendo la vida. Cierta condescendencia de tu entorno. Pobre, ya se ha olvidado. Pobre, tiene TDAH. Bueno, chico, o sea, te hacen parecer tonto. No hay nada que me moleste más y que me ponga más triste que cuando alguien viene a decirme que el TDAH no existe porque lo han visto en internet, lo han oído en un vídeo. ¿Pero te tomas cosas? Pues a ver, en su momento me tomé una medicación para que me ayudaba a estar a la misma altura que tú. Que me llamen maleducado es una de las cosas que más me da rabia. Porque no saben cómo estoy yo en casa, así que es una cosa que me pone de los nervios. A mí lo que más me desagrada es la estigmatización. Un poco eso, es que pobre, es TDAH. Es que la gente nos machaca muchísimo. O sea, en cualquier ámbito realmente. Vamos, que estás castigado la mitad de tu etapa escolar. La otra mitad de tu etapa escolar, en la del instituto, estás entre castigado y con parejas diciéndote que eres lo peor de la vida. Cuando eres adulto, tu familia te dice que es que así no puedes ser adulto. Cuando te mueves en las relaciones laborales, que es que cómo trabajas así. Pero a veces que dices, tengo TDAH, y lo primero que te dicen, pues no lo parece. Y dices, bueno, es que ¿qué tendría que parecer? Tengo que llevar una pegatina pegada en la frente que te vaya avisando, soy TDAH. Es que en verdad, como no se nos ve o no se nos nota en principio, físicamente, pues la gente, y además tú le puedes decir, oye, que tengo un problema a veces real, fisiológico en mi cabeza de concentración, pero es como, bueno, pues nosotros tenemos otros problemas. Bueno, sí, pero es que tú te puedes concentrar y yo para concentrarme tengo que llorar casi para llegar a la concentración. He venido a este programa sobre todo para que comprendan a cómo somos los TDAHs. ¿Ser hiperactivo tiene algo de bueno? Pues yo diría que sí. En mi caso, al menos, pues el estar necesitando beber de muchos sitios al mismo tiempo porque no puedes parar quieto, considero que me ha hecho tener una vida más rica. Tiene muchísimo de bueno porque yo hago 1000 cosas a la vez. Me cunde el tiempo que da gusto.
Yo, por ejemplo, pues yo qué sé, estoy en casa, no puedo estar viendo la tele 2 horas. O sea, a mí las pelis esas de 1 hora 50 minutos. Pero, ¿qué es eso? Entonces, al final estoy viendo la tele, con el Instagram, con el Facebook, leyendo un libro, da igual, tengo que estar haciendo como 1000 cosas a la vez. Me he dado cuenta al final de que la mayoría de mis mejores amigos tienen TDAH y son fantásticos, porque son gente muy creativa, muy divertida, no aguantan aburrirse, con lo cual constantemente están con nuevos planes, probando cosas que luego no terminan, pero da igual. Eres el amigo de los planes porque siempre estás dispuesto, o sea, da igual la hora del día, el momento, y da igual los compromisos también porque siempre puedes ir cambiando uno por otro. Y bueno, para eso yo creo que es bastante positivo proactividad. Nos cuesta mucho hacer estrategias y eso quiere decir que no tenemos doblez. Es muy difícil encontrarte un TDAH maquiavélico porque nos cansa, o sea, no nos da la vida. Entonces los TDAH son lo que ves. Desde luego en mi casa los TDAH somos muy divertidos. Como no tenemos filtros, soltamos la parida y nos reímos todos. Somos muy impulsivos, pero somos muy naturales, somos muy transparentes, somos como somos y no hay más. Y eso nos hace ser muy divertidos. Y si algo nos interesa, allá donde ponemos el ojo, lo petamos. A mí me interesa mucho la historia y pues me pongo a investigar tanto vídeos como entro en Wikipedia y exploro lo que no está escrito. Yo creo que nos permite ver problemas o analizar la realidad de un modo que cualquier otra persona que no tenga TDAH le va a ser muy difícil. Podemos ver 27 aristas de la situación cuando la gente ha visto 2 solo. Yo creo que ser hiperactivo o tener hiperactividad te da cosas buenas. Pues hombre, es que si no, ya sería para bajarse la vida también. A mí me gusta ser hiperactivo. Lo necesito porque tengo una vida finita y en ese espacio de tiempo quiero poder hacer todo lo que se me ocurra. ¿Cuál es tu mayor preocupación actual? Para mí, aprender a vivir sola. Ahora tengo que aprender a hacer la compra, acordarme de poner la lavadora, cuando termine la lavadora tenderla, porque miles de veces me la he dejado allí días sin acordarme que la había puesto. Mi preocupación principal es saber que puedo llegar a mañana manteniendo un cierto orden y cierto concierto. Ahora mismo, respecto del TDAH, me encantaría quitármelo al entrar en casa y poder educar a mi hijo sin TDAH. Porque me doy cuenta de que necesitan orden, necesitan organización para estar ellos tranquilos y luego para aprenderlo ellos. Y de mí van a sacar muchas cosas buenas, pero desde luego el orden, la organización y la estructura no. Pero bueno, ahí entra mi marido un poco compensando y se hace lo que se puede. Todos los días me planteo si seré capaz de llevar a buen puerto los proyectos en los que estoy inmerso actualmente. Pues estoy profundamente preocupado en este momento de mi vida porque ya tengo 31 años. Pensé que ahora más o menos ya como que ya se me habría pasado un poco todo esto del TDAH, me di cuenta de que va a ser para toda la vida y crónico, y entonces es como un momento de mi vida en el que estoy decidiendo si me mimetizo con el entorno o me convierto en el loco que vive en mitad de la montaña. Es que no puedo decir nada más, el futuro, todo. Mi mayor preocupación es todo. Que mi madre ahora no me deje ir a una excursión que me apetece mucho. ¿Qué consejo darías a unos padres con un hijo hiperactivo recién diagnosticado? Bueno, qué mejor que tú para contestar. Que le quieran. Que le ayuden a entenderse como es. Que le enseñen a que se quiera. Que le exijan. Que le exijan. No por tener un trastorno de TDAH hay que hacérselo todo. Yo el consejo que les daría sería, lo primero, acepta a tu hijo tal y como es, porque no le vas a cambiar nunca. Que se informen mucho y que tengan mucha paciencia. Porque mis padres todavía dicen que están ahí sufriendo. Mi hermana también un poco. Busca también una ayuda, porque al final necesitamos ayuda. No pasa nada por decirlo abiertamente. Llévale a un centro especializado, con gente especializada, y métele a un deporte también. Que le permitan aprender y hacer cosas que le gustan. Así no se darán cuenta de que tienen un trastorno por casa. O sea, en realidad el TDAH tiene partes muy divertidas, que es, tienes a alguien a tu lado que te va a decir todo el rato lo que piensa, entonces aprovéchalo. ¿Y tú cómo me juzgarías como padre? Yo creo que al final nos ha ayudado mucho, a la vez que igual también puede ser un poco handicap, ya lo siento. Nadie nos entiende como tú. No nos entiende nadie mejor que mamá. No, eso es verdad. Mejor que mi madre nadie. Que no se preocupen,
que se puede ser tremendamente feliz con TDAH. Yo soy muy feliz con TDAH, tengo un trabajo que me encanta, tengo grandes amigos y que lo único que necesitamos es muchísimo apoyo y muchísima aceptación. Espera, que estaba con la otra. Ya. Abre plano, David. Luego se me habrán olvidado cosas que luego me acordaré, pero bueno, es nuestro sino. ¿Me levanto ya? Perfecto, sí, puedes levantarte, gracias. No, tú me dirás. No, yo creo que está todo dicho, ¿no? Yo creo que sí. Si os sirve, oye, encantado. Puedes salir cuando quieras. Genial, pues ya está, Dani, lo has hecho súper bien. Nos has hecho pasar un buen rato. Somos fans tuyas. Somos fans. ¿Qué tal? Cuando quiera usted. ¿Qué tal, chicos? ¿Qué les pareció el video? A ver, pueden levantar sus manitos, pueden hacer sus preguntas, pueden comentar por qué creen ustedes que relaciono este video el día de hoy con las clases anteriores y sobre todo con la sintomatología, que como les decía, sé que era lo que ustedes le daban mayor prioridad. Primero quiero que me respondan ese análisis, qué les queda del video, cómo lo asocian con la sintomatología y con las otras clases. Y ya luego les voy a comentar otra cosa adicional, ¿ok? A ver, comienzo a ver los voluntarios porque yo doy la opción de ser voluntarios en levantar la mano o me vuelvo dedocrática. A ver, a ver. Les aseguro que si yo digo, todo el que levante la mano tiene un punto en el examen, todos levantan la mano. A ver, bueno, vamos a volvernos dedocráticos con lo que no me gusta. Ashley Sevillano, ¿puedes abrir tu micro, Ashley? Berenice, ¿puedes abrir tu micro? Dolores, ¿puedes abrir tu micro? Gabriela, ¿puedes abrir tu micro? Giselle, ¿puedes abrir tu micro, corazón? A ver, Iliet, ¿puedes abrir tu micro? Karen, ¿o hay un problema con los micros o no hay nadie en la clase? Voy a tener que ya no poner entonces el video. ¿Qué les pareció el video, chicos? A ver, marquen corazoncito los que han visto el video. Buenas noches, señorita. Ashley, cuéntame, ¿qué te pareció el video y cómo lo relacionas con la clase? Bueno, al ver, ¿no? La vivencia de esas personas, ¿no? Cómo explican que mayormente a veces, antiguamente a veces, tildaban mucho de esos niños, pues, que no se mantenían quietos, que se distraían mucho, que no captaban en su totalidad la clase, ¿no? O que hablaban demasiado, pues, ¿no? A veces, y no diagnosticaban, pues, ¿no? Entonces, al verlo ahora, pues al menos ahora se ve que ya hay una investigación. Yo creo que ya ahora, es mucho mejor, hay especialistas que pueden diagnosticar a tiempo a un pequeño y se le da la ayuda necesaria, ¿no? Para que pueda desarrollarse, para apoyos, herramientas para que puedan, prestar más atención en clase, estar más regulado su energía, manejar la impulsibilidad que tienen, ¿no? Porque
Yo tengo mi niño que está diagnosticado con TDAH y TEA Ok, y se le ha complicado bastante el tema del mantenerse quieto, ¿no? El mantenerse en su lugar, ¿no? Constantemente ok, se levanta de su lugar, ¿no? Y el tema de que le gusta hablar, habla ok, demasiado, todo pregunta, todo quiere saber, ¿no? Entonces, y la verdad, ok, pues ahora al menos como esta clase, ¿no? Tenemos herramientas para poder informarnos, para poder ver, ¿no? Y así es es. un gran apoyo, ¿no? Sí, definitivamente el conocer nos ayuda a sentir un poco de alivio. De hecho, fíjense que la clase que viene vamos a tratar lo que es la parte del diagnóstico diferencial, es decir, qué diagnósticos tenemos que descartar primero antes de llegar a el TDAH y qué diagnósticos pueden coexistir o pueden estar en comorbilidad con el TDAH, como en el caso que tú mencionas, puede que tu hijo tiene TEA y puede que tenga TDAH, pues no, entonces por allí siempre hay que hacer esa evaluación y el acompañamiento terapéutico es súper importante, ¿ok? Gracias, Ashley, por compartir lo que has compartido con nosotros. Dolores nos dice, como indicaban en el video, la sintomatología podría haber por falta de atención con diferentes ítems, el no prestar atención, la dificultad para aceptar instrucciones, requieren esfuerzo de cada uno de los participantes, lo que vimos nosotros, lo que hemos visto durante todas las clases realmente, ¿ok? Claro, no es tan sencillo el diagnóstico. La hiperactividad lo consideran como maleducado, lo que antes llamaban, no, es que ese muchachito es malcriado, es necio, es inquieto, es rebelde, ¿no? Pero es propio de la condición. Además, el llevarlos a un profesional es lo más adecuado para poder tratarlos. Definitivamente tienes toda la razón, Dolores. Y no, no son maleducados y no guarda relación por ningún lado con la agresividad, ¿ok? Si en el niño hiperactivo existe agresividad, probablemente pueda deberse a un tema ya propio del estilo de crianza o de un trastorno que coexiste con el TDAH. Berenice, te escuchamos. Buenas noches, Miss. Buenas noches con todos. Buenas noches, Em, corazón. el video me pareció muy importante porque nos estamos dando cuenta de muchas personas que tienen el TDAH, algunos con diferentes síntomas, incluso ya adultos, porque escuché a uno decir que todavía tiene este, las ganas de estar moviéndose en todo momento y el otro dijo que ya no, que ya lo puede controlar, pero aún lo tiene, pero aún tiene el TDAH. Entonces ahí nos estamos dando cuenta que ambos tienen el TDAH, pero con diferentes síntomas, por así decirlo, entre comillas. Ajá, Ujú. entonces ahí estamos conociendo el TDAH con diferentes maneras de síntomas en todas las personas que hemos visto ahí sentados, ¿no? Y enseñándonos lo que es el TDAH, ¿no? Ujú. Aparte de que es importante tener en consideración el hecho de que, bueno, aparte de la diferencia de síntomas y de la severidad, pueden variar los síntomas en el tiempo, puede variar la severidad también de acuerdo a las nuevas condiciones que se puedan brindar. Y, por supuesto, algo importante, no hablamos de una enfermedad, por ende no tiene cura. El que tiene TDAH va a tener TDAH toda su vida, simplemente si gestiona adecuadamente y reconoce y aprende a generar un nuevo autoconcepto de sí mismo sano, va a tener una super calidad de vida, ¿ok? Con altas y bajas, porque por supuesto, ante todo somos seres humanos, ¿no? Somos diversos. Importantísimo tener eso en consideración. El entorno va a influir mucho en lo que es el bienestar, el acompañamiento que se le va a brindar a la persona con TDAH. ¿Ok? ¿Alguien más quiere compartirnos su experiencia con el video?
Yeira, ¿puedes abrir tu micrófono? Buenas noches con todos. Buenas noches, corazón. Cuéntanos, ¿qué te pareció el video? El video estuvo muy interesante y ¿Y también la tiene clase? relación con las clases que nos han dado. ¿Por qué razón? Porque la primera clase, entramos un poco más sobre lo que es el TDA y el TDAH. La segunda clase sobre las Ujú, causas. Hablamos también ujú. sobre los factores tanto genéticos, neurológicos. Y hoy estábamos hablando de la sintomatología. En el video, la mayoría de las personas estaban contando su historia de cómo se enteraron que tuvieron TDAH. Incluso hubo Así un es. señor, creo que dijo que se enteró a los 29 años que Ajá. tenía TDAH. Pero creo yo que para poder controlar, por así decirlo, es mejor cuando lo sepan, cuando tengan menor año, es decir, cuando lo diagnostican a temprana edad, para saber qué Ok, hacer, cómo ayudar, para que ellos así ya es. sepan qué es lo que tienen y así. Excelente, excelente, corazón. Me alegra que hayas estado atenta a todas las clases. De verdad que eso me hace sentir bastante bien. Me da gusto realmente porque se llevan una información valiosa y se la están llevando de manera adecuada y la están transmitiendo de manera adecuada. Eso es básico, ¿ok? A ver, vamos a darle la oportunidad a Verónica. Verónica, ¿puedes abrir tu micro? Buenas noches. Buenas noches, Verónica, ¿qué tal? Bienvenida, corazón. Cuéntanos brevemente qué te llevas de la clase de hoy. ¿Qué se lleva Verónica de hoy? Bueno, a través de todos los videos que se han presentado el día de hoy, tener claro los síntomas que presenta una persona con TDAH y que, bueno, desde mi punto de vista todavía tengo muchas dudas, muchas inquietudes, ¿no? Si bien, si bien es cierto, se le puede diagnosticar a un niño, a un joven, pero si la ayuda, o sea, si la ayuda va a llegar, o sea, de inmediato a la persona, y mientras tanto llega esa ayuda, bueno, le repercute en su día a día, ¿no? Y es una situación que va a ir atravesando tanto en la casa y sobre todo en el colegio, en la escuela, ¿no? Donde de repente es la diversidad es como le digo, la cantidad de estudiantes que de repente tener una atención Ok. diferenciada es difícil, ¿no? O sea, es difícil. Cuéntame, ¿cuál es una de tus dudas actualmente? Como le digo, ¿no? ¿De qué forma recibe la ayuda Ok, una persona, un niño, un joven con diagnosticado TDAH, con TDAH? Sí. ya. Eso lo vamos a ver en la clase número 5, que es el siguiente miércoles, ¿ok? Ok, Antes de esa clase, vamos a ver la comorbilidad, ¿sí? ok. Ajá, porque si no, entonces nos adelantamos a todo, ¿ok? Ujú, Buenísimo. Así que eso lo vamos a aclarar. ok. Sí, son súper creativos. Dolores nos dice, son creativos, son divertidos, divertidísimos. En realidad es difícil conseguir un TDAH que no sea divertido. Milagros, ¿puedes abrir tu micro? Por acá sale lindos peces acuafilo. A ver, Lady Carrillo, ¿puedes abrir tu micro, corazón? Sí, buenas noches. Buenas noches, mi vida hermosa. Cuéntame,
Desde que entraste al curso hasta hoy, ¿en qué ha cambiado tu perspectiva del TDAH? La verdad, de muchas maneras, estoy encontrando a medida que estamos avanzando con las clases, algunas características pinceladas que estoy notando en mi hijo, y como usted mencionó también en la clase pasada, que podría ser también por factores genéticos, también encontró detalles que yo también tengo y que la verdad nunca le había prestado atención. Yo no soporto estar mucho tiempo Mira. encerrada, no puedo. Y de alguna manera siempre busco la alternativa de salir. No puedo, es como que me asfixio. No puedo, es desesperante. Necesito hacer unas pequeñas pausas y me distraigo con mucha facilidad. Pero siempre, yo misma trato de como de que, no, enfócate, pero sí, pues la verdad que es algo más fuerte que uno mismo. Claro, tratas de apoyarte tú misma y de dirigirte. Eso también va a tener que ver con, hay que ver si eso también lo has tenido, o sea, lo has presentado en la infancia. ¿Tu mamá vive? Sí, es más, desde pequeña siempre me dijeron las profesoras que yo era muy hiperactiva porque participaba en todo. Yo participaba en matemáticas, participaba en Ok, comunicación, proyectos de ciencias, en cualquier tema de ok, teatro, todo lo participaba. O sea, ya en danza, lo que sea, yo estaba claro, y era demasiado inquieta. Y, ok. y yo dije, pues era normal, ¿no? Pero ahora estoy dándome cuenta que como que no era tan normal como yo pensaba. Ok, ok, bueno, ahí vamos reconociendo ciertas cosas y si es así que identificas, ya sabes que tienes que acudir, pues, ¿no? A la búsqueda de esa respuesta y al acompañamiento también, porque de repente por allí surgieron dudas, situaciones que afectaron en tu vida, ¿ok? Gracias, Este, Lady. Carla, ¿puedes abrir tu micro? Karen Lucero, ¿puedes abrir tu micro? Berenice. Te escuchamos, mi amor. No creas que no te he visto, solo que quería darle la oportunidad a todos y validar, pues, ¿no? Quiénes están participando. Te escucho. Mis buenas noches a mí. Sí, dime, levantaste tu manito. Sí, no, hablé. No lo bajé seguro. Ah, ya, Perdón. ya, perfecto, perfecto, no te Sí. preocupes. Por acá Dolores nos dice, me encantó el señor mayor. Hay Dolores, está casado. Me encantó el señor mayor hacia los padres que quieren, los atiende, que les dicen que los acepten tal y como es. Ok, me describe con muchas experiencias que he tenido los síntomas. Tranquila, mi vida, no te preocupes si no te sirve el micro, estás participando igual, ¿ok? Muy bien, chicos. Bueno, en realidad la intención de este video era sensibilizarlos y darles una perspectiva realista del trastorno en sí, ¿ok? Entonces, nos llevamos ya cuáles son esas sintomatologías, cuáles son las causas, ya sabemos que el TDAH no guarda relación con la agresión, que hablamos de inatención, de hiperactividad y de impulsividad, que no es igual a agresión, ya conocemos qué es la impulsividad, por ese lado me quedo tranquila, conocemos que es un trastorno del neurodesarrollo, que debe estar en distintos contextos, que adicional a ello, no es algo, digamos, que ocurre durante un periodo corto, sino que es recurrente y que inicia en la infancia. Vamos a quedarnos con ese resumen. La siguiente clase vamos a hablar sobre qué, qué trastornos tenemos que descartar para llegar al TDAH, o sea, qué diagnósticos diferenciales podemos hacer y qué otros pueden estar en conjunto con el TDAH en la misma persona al mismo tiempo. Espero que les haya gustado la clase, espero que tengan una excelente noche, un muy bonito fin de semana. Espero que el lunes se conecten más el doble de los que están el día de hoy y